Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marina Santini y esto es La Diaria Vivo. Partido Nacional evalúa expulsar a edil que votó solicitud de endeudamiento de la Intendencia de Canelones. Con el voto del edil nacionalista Juan López, la Junta Departamental de Canelones logró aprobar el martes la solicitud de la Intendencia para endeudarse por 44 millones de dólares a pagar en un plazo de 20 años. El apoyo de López causó malestar a la interna del Partido Nacional, que por estas horas analiza su expulsión, y su sector, Alianza Nacional, ya le informó que no integrará más sus filas, según dijo a la diaria Richard Charamelo, líder del sector en Canelones. Uno de los más críticos con el edil fue el senador nacionalista Sebastián da Silva, que además acusó al intendente canario, Yamandu Orsi, de comprar su voto. Pinta mucho lo que sería una presidencia del intendente Orsi, ¿no? Comprando votos de Canuto en secreto, siendo muy vivo para hacer ese tipo de maniobras, pero muy torpe para administrar los dineros de los contribuyentes. Cuando hay una compra de votos evidente como esta, hay un pobre diablo que vende su voto, pero está el poder que compra la voluntad de un edil de la oposición, y eso es lo que nos preocupa. Por su parte, López dijo a El País que él había comentado su opinión a los diputados y ediles que quisieron escucharlo en cuanto a que Canelones necesita plata para obras que están pendientes y que no pueden seguir esperando. Ante las acusaciones de traidor, le pidió a su partido que se deje de pavadas y dijo que sus correligionarios han dejado mucho que desear, como compañeros primero y como legisladores después. López contó a Telemundo que se reunió con Orsi para negociar el destino del monto solicitado. Pido la reunión al intendente, me la da. Y le pido obras. Le pedí el barrio Rossi, que es uno de los barrios más viejos de La Paz, que está abandonado. Le pedí Camino Poquito, en el barrio Berisco. Le pedí una terminal de ómnibus para las piedras, en el barrio Berisco. Y le pedí una obra importante en cada municipio blanco. Por otra parte, cuestionó que la coalición de gobierno no votara en el departamento la aprobación de un fideicomiso de 80 millones de dólares el año pasado. Cuando se habla de que se viene a presentar este fideicomiso de 44 millones, me llama el secretario general y me dice: señor edil, ¿usted estaba dispuesto? No, yo no estoy dispuesto. Yo para votar algo necesito obra. Que me digan por qué. Bueno, pero el intendente está dispuesto a recibirlo. A raíz del conflicto, Orsi convocó una conferencia de prensa en la que contestó a las acusaciones de haber comprado el voto del edil. Hay otras personas que lo mueven otros intereses. Yo entiendo esa afirmación porque hay alguna gente que solo considera que es el dinero lo que mueve las cosas. Entonces, hasta entiendo cómo alguien a quien solo lo mueven esos intereses puede considerar a un edil como un pobre diablo. De la misma forma que un mal patrón trata a su peón, es lo que acá me parece que está pasando. Entonces por eso digo, entiendo perfectamente el tono, porque es una constante y que obviamente va muy a contrapelo de aquello de la dignidad arriba, el regocijo abajo. Orsi señaló que López le llevó un planteo concreto y que con él logró llegar a un acuerdo. El dirigente Frente Amplista sentenció que esta vez el ordeno y mando no funcionó. Intendencia de Montevideo exhorta al uso de tapabocas, pero no lo controlará. Tras el cese de la emergencia sanitaria, la Intendencia de Montevideo emitió un comunicado en el que anuncia la flexibilización de algunas restricciones, aunque exhorta a la población a seguir tomando medidas de precaución ante el virus, como el uso de tapabocas en medios de transporte, comercios y locales de atención al público. Ya no será necesario aplicar distancia alguna entre los mobiliarios de los lugares de trabajo o de tránsito, ni habrá que controlar la vacunación en espacios cerrados como bailes u otros espectáculos públicos. Mientras tanto, los bares, restaurantes y similares ya no tendrán que cerrar de forma obligatoria a las 2 de la mañana, ni tampoco los espectáculos deberán terminar a las 5. Paralelamente, tras la decisión del Gobierno Nacional, la Universidad de la República decidió levantar todas las restricciones a las actividades presenciales en esa institución, aunque también mantiene como recomendación el uso de mascarilla en espacios cerrados. Justicia condenó a un mes de prisión al policía que golpeó a un motociclista.
La justicia condenó a uno de los 2 policías que protagonizaron el caso de abuso policial ocurrido el 3 de marzo en la zona de Jardines del Hipódromo, a raíz de una discusión por una multa de tránsito. El hecho se desencadenó durante un operativo de tránsito en Avenida Belloni y Acrópolis, ante el reclamo de 2 jóvenes motociclistas por una multa. El policía agredió verbalmente al acompañante de la moto, lo golpeó y lo tiró al piso con una patada. El otro policía se dirigió al hombre que estaba filmando y lo esposó, mientras también esposaban al hombre que fue golpeado. Ninguno de los jóvenes respondió en ningún momento a los golpes. El policía que golpeó al acompañante de la moto alcanzó un acuerdo abreviado con la Fiscalía para ser condenado a 1 mes de prisión efectiva y 11 meses de libertad a prueba por los delitos de abuso de funciones y lesiones personales, según informó la Dirección de Comunicación de la Fiscalía. Por otra parte, el policía condenado quedó inhabilitado por 2 años para ejercer su cargo. 59% de la población considera insuficientes las medidas del gobierno para contener los precios. Este martes, el Senado votó por unanimidad el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para exonerar del IVA al pan blanco común, las galletas de campaña, los fideos y las pastas por 1 mes. La iniciativa se suma a la exoneración del impuesto que se hizo al asado hace 2 semanas, en el marco de las medidas que se están adoptando con el fin de contener el ascenso de los precios. En este marco, la Usina de Percepción Ciudadana elaboró un informe sobre la recepción de estas estrategias en la población. Surge de los datos que el 68% de los uruguayos conoce al menos alguna de las medidas, frente a un 32% que no está al tanto de ninguna. A pesar de conocerlas, solo 6% de la población las consideró totalmente suficientes, mientras que 13% las consideró suficientes. En cambio, 59% las cree totalmente insuficientes y otro 23% insuficientes. Durante la discusión parlamentaria, el senador nacionalista Sergio Botana argumentó que la exoneración del IVA a estos productos es urgente para moderar los precios. Un impacto fiscal estimado de modo grueso del orden del $1.000.000 mensuales. Esta es una medida urgente, inmediata y que tiene por detrás la idea de que podamos tomar en el debate parlamentario por iniciativa de nuestro Ministerio de Economía medidas más de fondo para moderar la suba de precios en el país. En cambio, el Frente Amplista Daniel Olesker lo consideró insuficiente para un ahorro real en los hogares. Los panificados son el 2.8% en promedio del valor de la canasta. Si le sumamos el 1% que pesan los asados, tenemos un 3,8%. El IVA significa un 10%, o sea, un 0,38%. O sea que si mi hogar gana 50.000 pesos, me ahorraré por 1 mes 190 pesos. Ese es el ahorro real. Otra decisión del gobierno para paliar el aumento de los precios estuvo enfocada en los combustibles. Aunque la LUC estableció que el precio se ajuste mes a mes según el valor internacional del crudo, las autoridades han aumentado los precios, pero en menor medida que lo que indica la URSEA, con el fin de atenuar estos aumentos. Según lo reportado por la Usina, 44% de la población está muy en desacuerdo con el nuevo esquema de ajuste mensual del precio de los combustibles y otro 18% en desacuerdo. Solo 20% dijo estar de acuerdo y otro 7% muy de acuerdo con este mecanismo. Manini recordó en el Senado la década de violencia política previa a la dictadura. El senador Guido Manini Ríos usó la media hora previa a la sesión del miércoles en el Senado para recordar que en abril se cumplen 50 años de la declaración del estado de guerra interno en el país. Manini aprovechó la fecha para reflexionar sobre la historia reciente y aclaró que con sus palabras no pretendió dividir a los uruguayos. Sin embargo, rechazó que se hable de la dictadura sin hablar sobre lo que ocurrió en los años previos. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la llamada historia reciente, a la que prácticamente se circunscribe a partir de la disolución de las cámaras en junio de 1973 y a los excesos cometidos por la dictadura a partir de entonces. Y prácticamente se ha hecho silencio sobre lo ocurrido en los años previos. Antes que nada, es necesario tener la honestidad intelectual de aceptar los hechos como ocurrieron, sin pretender darle un sesgo para favorecer posiciones políticas del presente. En este sentido, recalcó que la historia debe basarse en los hechos reales y no en relatos funcionales a organizaciones y partidos que actúan medio siglo después, por lo que pidió que no se escriba a medida de ellos. Secuestros, heridos, robos a bancos y a privados, arsenales descubiertos,
liberación de 2 secuestrados en una de las denominadas cárceles del pueblo, en donde estuvieron durante más de un año en condiciones infrahumanas. Esta fue la realidad que vivió el país en democracia durante más de una década. Nadie puede negarlo sin mentir groseramente. El legislador pidió mirar hacia adelante como país y dejar atrás ese pasado de enfrentamiento. Y ese espíritu debe asentarse en el conocimiento de nuestra historia real, una mirada objetiva del pasado, que no oculte ni tergiverse los hechos, que no transforme en héroes a quienes atentaron contra la democracia y que reconozca a aquellos que dieron o arriesgaron sus vidas para defender a la sociedad de esa agresión. No aceptamos que se simplifique el escenario limitándolo a 2 actores, los agresores a la democracia y los que la defendieron, dejando a la gran mayoría de los uruguayos como simples espectadores. No, acá hubo muchos actores, internos y externos, que apostaron o provocaron o permitieron ese deterioro institucional. Las palabras de Manini fueron cuestionadas por la oposición, que interpretó que el senador cabildante defendió la declaración del estado de guerra interno de 1972. El senador Oscar Andrade, por ejemplo, señaló los antecedentes que no mencionó Manini. Los escuadrones de la muerte, las denuncias que hace Juan Pablo Terra sobre los escuadrones de la muerte y el apoyo institucional del Estado a los escuadrones de la muerte, con pruebas documentadas acá en esta casa, que llevaron una escalada que tenía como componente una participación cada vez más clara del aparato institucional en los hechos de la violencia. Todo eso antecedió la circunstancia del estado de guerra interno. El senador socialista Daniel Olesker aseguró que se sintió violentado por la intervención de Manini como integrante del movimiento 26 de marzo y del MLN. En la misma línea que Andrade recordó el accionar del gobierno en los años previos al golpe hacia los sindicatos y el movimiento estudiantil y la progresiva reducción de las libertades de los ciudadanos. Asimismo, subrayó que esta fecha no debe conmemorarse porque fue el camino hacia la dictadura. Buquebús quiere el apoyo de la Junta Departamental de Colonia para construir un edificio de 140 metros de altura. La naviera Buquebús se propone conseguir un permiso especial de la Junta Departamental de Colonia para construir una torre de apartamentos de 40 pisos con unos 140 metros de altura en Colonia del Sacramento. La normativa vigente establece un límite máximo de 15 metros de altura a las construcciones nuevas en esa ciudad y con esto en mente, ya el año pasado el presidente de Buquebús, Juan Carlos López Mena, se había reunido con representantes del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio para comentarles sobre este emprendimiento. Aunque por ahora prefieren no aventurar opiniones sobre este proyecto, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, dijo a La Diaria el año pasado que a su entender hay que modificar el límite de altura permitido en su departamento porque podría limitar eventuales inversiones. Para el edil frente amplista José Manuel Arenas, la propuesta puede dar lugar, dentro de la Junta Departamental, a un proceso de discusión muy interesante con respecto al desarrollo de la ciudad, aunque recordó que el oficialismo no necesita de los votos frente amplistas para aprobarlo, ya que cuenta con mayoría absoluta. Se lanzó el 40º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay en Cinemateca. Ya sin restricciones en el aforo y con 70 años recién cumplidos, Cinemateca vuelve a organizar el Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. La 40ª edición tendrá lugar entre el 13 y el 24 de abril, con 170 películas en cines de Montevideo, Canelones y en una sala virtual de streaming. En las salas de Cinemateca, en Montevideo y en varias otras de Canelones, el cartel de este año ofrece filmes de Uruguay, Bulgaria, Argentina, México, Italia, Francia y Suiza. Habrá competencias de nuevos realizadores, cine de derechos humanos, cine infantil y adolescente y otras secciones como Ojo con el cine y ensayo de orquesta. En la conferencia de prensa en la que se lanzó el festival este martes, la directora de Cinemateca, María José Santa Creu, anunció la nueva plataforma virtual de Cinemateca, Reconecta, que funcionará como una red social para los socios y permitirá comentar las películas, calificarlas e interactuar con otros usuarios. Hasta acá llegó La Diaria Vivo de hoy. Por más información, análisis y entrevistas, podés visitar nuestra página web. Nos vemos mañana, nos leemos siempre.